capítulo 4, verso número 1. Malaquías, capítulo 4, verso número 1. Vamos a continuar con nuestra serie, ¿Cómo se mancha la adoración a Dios? Este es el tema número 15 y penúltimo tema de esta serie. ¿Okay? La siguiente semana, si Dios lo permite, estaremos terminando esta serie. Y el tema de esta mañana, entre signos de interrogación, ¿cómo recuperar el camino? ¿Cómo recuperar el camino? Hemos visto a lo largo de 14 sesiones muchas cosas con respecto a la adoración y el cómo el pueblo se comportaba con las cosas que Dios había mandado. Y que esa actitud pasa a nuestras generaciones, que ahora estamos viviendo muchas cosas. Tal vez estamos ahora en la era digital, ¿verdad? La era de los smartphones, de el internet de alta velocidad, de que noticias que pasan del otro lado del mundo se pueden saber en minutos, en horas, ¿verdad? O sea, si tembló en otro lugar, como fue en el caso de Nueva Zelanda, nos enteramos al momento de todo lo que está ocurriendo. Esa es la era que nos tocó vivir. Pero lamentablemente, hermanos, eso ha traído otra cosa a la iglesia, y es que siempre nos fijamos o medimos el éxito de un ministerio por la cantidad de personas que tiene. Si nosotros vemos un ministerio que tiene muchas personas, entonces decimos que ese ministerio es exitoso y que ese ministerio deberíamos ser como él y deberíamos copiar ciertas cosas. Y no digo que esté mal, pero recuerden, hermanos, que no todos los profetas tuvieron el mismo propósito. Por decir, ¿qué podemos decir del profeta Jonás? Que no fue a predicar ni siquiera a Israel, fue a predicar a un pueblo gentil, un pueblo sirio llamado Nínive. Entonces, ¿quién tuvo? Y con él toda una ciudad se convirtió. ¿Y qué podemos decir con Jeremías? Que él sí fue a predicar al punto de Judá y ninguno se convirtió. ¿Quién tuvo más éxito en su ministerio? O sea, si lo medimos por personas, pues obviamente Jonás tuvo más éxito. ¿Por qué? Pues porque con él sí se convirtieron todos, dice que hicieron ayuno desde el rey hasta las bestias. O sea, también hasta sus animales no les daban de comer por luto. Entonces uno puede decir, bueno, ¿quién es más exitoso entonces? Bueno, pues Jonás. Bueno, si lo medimos así, pues obviamente podríamos decir que hay ministerios más exitosos. Sin embargo, hermanos, debemos entender que Dios no mide las cosas de esa manera. Porque como se los digo, vamos a analizar ahora, ¿quién era más exitoso? ¿Saúl o David? Y muchos dirían, bueno, es que David, él sí obedeció. Bueno, sí, pero David cometió pecados más graves que Saúl. Porque Saúl fue desechado porque no obedeció, porque no mató a todo un pueblo. Pero David hizo cosas peores, ¿y por qué no fue desechado? Entonces, ¿quién fue más exitoso? Si lo vemos, ese es el punto de vista humano. Intentamos adentrarnos más, hermanos, a aprender a ver las cosas como Dios las mira. ¿Por qué? Porque Dios tiene diferentes planes, tanto para cada uno de nosotros como para cada iglesia. No todas las congregaciones van a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque no están llamados a lo mismo y porque en cada iglesia hay diferentes dones. O sea, a lo mejor en una iglesia tienen un don de lenguas que a lo mejor aquí nunca se ha visto. ¿Por qué? No es necesario. Pero hay otros que sí lo tienen. ¿Por qué? Porque en esa congregación sí se necesita. Entonces necesitamos ir viendo esa parte. Entonces, en este caso, en Malaquías capítulo 4 tenemos una profecía de algo que va a ocurrir a futuro y que ya ocurrió. Dice ahí,
Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. En el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Estos versículos tienen diferentes aplicaciones para muchos. Algunos dicen que se refiere al milenio, cuando Cristo venga a reinar, entonces todo lo malo se va a quitar. Dice la palabra en Isaías que cuando Cristo venga en el milenio, el león apacentará con el cordero, o sea, los dos comerán hierba, que las armas se convertirán en herramientas del campo. No habrá más guerra por 1000 años, habrá una gran paz, no habrá ninguna injusticia en ese tiempo. Otra cosa a la que se refiere al juicio final. Muchos a eso se refiere. Y otros dicen que se refiere al destino que tienen los malvados por no creer a la palabra. Entonces vamos a empezar a entender un poquito cómo se recupera el camino. Muchos han aprendido el concepto de adoración a través del internet, a través de famosos cantantes que les dicen que adorar es pues cantar canciones que me gusten, ¿verdad? Y dedicárselas a Dios. Muchos piensan que es eso. Pero lo ponen en un punto como que Dios es mi esposa, Dios es mi novia, y entonces pues hago un concierto, ¿verdad? Y le voy a dedicar canciones a Dios. Pero enfrente de muchas personas y pues desde luego para la gloria de Dios, ¿no? Y viene entonces el cuestionamiento y es que bueno, ¿qué podemos hacer para recuperar el camino? En Hechos 2, Hechos capítulo 2, versículo 36, dice esto. Lo voy a leer así, dice, Hechos 2:36. Sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vos crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, dice, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Usted sabe el contexto de este pasaje. Hechos 2 es Pentecostés, llega el Espíritu Santo, empiezan a hablar en lenguas, y el propósito de hablar en lenguas en ese momento era darse cuenta de que el Espíritu Santo había descendido. Eso se le llama, obviamente, el Pentecostés judío. Hubo otro Pentecostés más adelante en el libro de los Hechos que fue con los gentiles. También empezaron a hablar en lenguas. ¿Por qué? Bueno, para confirmar que el Espíritu Santo había descendido. Hoy, ¿por qué no sucede eso? Bueno, por varias razones. Uno, la revelación ya está completada. Número 2, ya toda la verdad ha sido comunicada. Ya no es necesario, nosotros ya entendemos que cuando tú aceptas a Cristo, el Espíritu Santo te sella, te bautiza y habita en ti. Ahora, el templo de Dios es tu cuerpo. Eso ya lo conocemos, está en las Escrituras. Ya no es necesario que hables en lenguas. Ya no es muy necesario. No quiere decir que no puedas tener ese don, no quiere decir eso, no estoy diciendo eso. Puedes tener ese don, pero tiene que ser por un propósito especial. Algo que Dios quiere confirmar dentro de la congregación y obviamente a tu persona. Te quiere confirmar. Pero ya no es necesario que se manifieste un Pentecostés porque eso ya sucedió. Entonces en ese momento, Hechos 2, recuerden que Jesús les dijo que no se fueran de allí hasta que viniera sobre ellos el Espíritu Santo, pero eso nunca se había visto. Eso era algo nuevo. ¿Cómo identificar que el Espíritu Santo ya había descendido? Sucedió Pentecostés. ¿Ok? Entonces empezaron a hablar en lenguas. Entonces dice que muchos dijeron que estaban llenos de vino, que estaban borrachos. Pedro empieza a dar un discurso, el primer discurso de la iglesia, y entonces ese discurso los convence y llega esa pregunta, ¿qué haremos?
Pero les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno en nombre de el Señor, en nombre de Jesucristo, para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Quiero también explicar eso. ¿A qué se refiere con ser bautizados en el nombre de Jesucristo? ¿Por qué dijo eso? ¿Por qué no? ¿Qué acaso no es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿No dijo eso Cristo? Sí, sí dijo eso. Y Pedro se está refiriendo a eso. O sea, no es que hay otro bautismo, hermanos, porque muchos ya ven, es que debe ser bautizados en el nombre de Jesús. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es que ahora debían ser discípulos ¿de quién? De Jesús. Debían ser discípulos de Jesús. Recuerden que cuando la palabra dice que fueron, en Moisés fueron bautizados, ¿acaso hay un bautismo de Moisés? No. Se refiere a que cuando ellos vieron que se abrió el mar, comprendieron que Moisés es el profeta de Dios. Lo comprendieron, lo creyeron. Vamos a ponerlo así, como que se hicieron discípulos de Moisés en ese momento. Bueno, aquí es lo mismo. Cuando se dice, bautícense en el nombre de Jesucristo, se dice, vuélvanse sus discípulos. ¿Y qué es lo que mandó Jesús? Que se bauticen en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Eso es de lo que está refiriendo. No se está diciendo que ahí hay otro bautismo. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es que lo que Jesús enseñó para perdón de pecados es lo que ellos debían hacer. Y muchas cosas Jesús dijo. El que cree en mí tiene vida eterna. Si ustedes son mis discípulos, guardaréis mi palabra. Si ustedes me amáis, guardad, ¿qué? Mis mandamientos. Si ustedes permanecen en mí y yo en ustedes, llevarán mucho fruto. O sea, todo eso tenían que estarlo enseñando. Y tú lo puedes ver en el contexto de Hechos. Después dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en el partimiento del pan y en las casas. ¿Por qué? Porque eso fue lo que Jesús mandó. Entonces, estos versos que el apóstol Pedro está en Pentecostés y se hace la primera predicación, la pregunta que llama la atención es ¿qué haremos? Porque bueno, sí, tal vez regañamos y tal vez escuchamos enseñanzas pues fuertes, ¿verdad? Pero sin embargo ya sabemos que a lo mejor hemos cometido algunos errores. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, debemos ver en los próximos versos 3 enfoques. Número 1, el enfoque sacerdotal. El enfoque sacerdotal. O sea, vamos a ver ahorita el capítulo 4 de Malaquías y vamos a verlo bajo 3 enfoques. Número 1, el enfoque sacerdotal. Número 2, el enfoque profético. Y número 3, el enfoque mesiánico. La unidad de estos 3, el enfoque sacerdotal, profético y mesiánico, está la clave de la restitución y de la limpieza de la adoración. Malaquías termina recordándonos algo que es esencial y que tal vez suene muy repetitivo, pero es la palabra. La palabra, la palabra, la palabra. Y aunque ustedes a lo mejor nosotros estamos acostumbrados a escuchar la palabra y que hay palabra en esta congregación, pero créanme, hermanos, que la palabra está escaseando demasiado. O sea, tú puedes ver en el internet y sí, hay predicaciones y muchas de esas cosas, pero vamos a enfocarnos geográficamente más puntualmente. Por decir, Europa, la iglesia está muriendo, o sea, de verdad, o sea, no hay muchas iglesias, hay iglesias progresistas, se les llama, congregaciones progresistas. ¿Cómo es eso? Congregaciones que se adaptan a lo que está viniendo. O sea, por decir, ahorita que ya se soltó esto de la ideología de género, pastores se adaptan a eso. Y entonces ellos están de acuerdo que no importa tu moralidad, no importa lo que tú agredes los mandamientos, Dios te va a salvar. Eso está en Europa. Apenas yo leyendo otras cosas de Israel, o sea, Israel es un pueblo muy devoto, pero ¿qué crees? Por decir, Tel Aviv, que era antes la capital de Israel, Tel Aviv es el centro de más ideología de género de esa parte, Tel Aviv, y es una ciudad israelita.
¿Cuántas iglesias crees que haya, cuántas congregaciones crees que haya en Israel? Pocas además. Estamos hablando que, o sea, hay musulmanes, hay turcos, hay cristianos, hay israelitas ahí en toda esa parte. De hecho, Jerusalén está dividido en 4 partes. Está dividido en 4 partes y cada parte le corresponde a cada religión, supuestamente. O sea, de hecho, Jerusalén no es de nadie. Es una tierra neutral, pero se pelean por ella. Pero no hay cristianos en sí. No hay. Hay muchas investigaciones, hay muchos investigadores sobre la tierra, sobre la historia, pero no hay así congregaciones. O sea, que es que la palabra está escaseando, hermanos. Y eso se viene para acá, Eso se viene para América Latina. O sea, ahorita vamos a poder decir, el que tiene más libertad de predicar es América Latina. Pero eso se está acabando. Se está acabando, hermanos. Entonces, es lo mismo que pasaba en Israel en esos tiempos. A pesar de que recuerden que Malaquías escribió cuando fue la reconstrucción del muro y del segundo templo, que fue en el tiempo de Nehemías y Esdras, la palabra estaba escaseando. Entonces vamos a ver primeramente la primera, sacerdote. Éxodo capítulo 28, verso 1. Éxodo capítulo 28, verso número 1. Vamos a tocar aquí un punto del sacerdocio y vamos a enfocarlo ahora a la iglesia. Ahí tenemos las vestiduras de los sacerdotes. Es interesante, hermanos. O sea, cuando Dios se enfoca en algo específico en la Biblia es porque es importante y tenemos que analizarlo. Un día, si Dios lo permite, más adelante, tocaremos, ¿se imaginan una serie de Levítico? Va a ser una serie pesada. Más adelante, tal vez si Dios permite, la veremos. Pero en Levítico es como el libro de la santidad de Dios, de cómo deben ser las cosas. Levítico nos puede enseñar de cómo es el orden que Dios quiere. O sea, si Dios dio Levítico de cómo debían ser los sacrificios, debían ser los sacerdotes, cómo debían prepararse, cómo debían vestirse, cómo debían ser el corderito que ibas a presentar. Si Dios se enfocaba en todo eso, quiere decir que a Dios le gusta que las cosas bien hechas, las cosas que no están solamente como que a tu imaginación y que, no, pues yo pienso que es así. No, Dios ya dijo cómo. Por eso está el Levítico, eso es lo que nos enseña. Entonces vamos a leer ahí Éxodo 28, dice ahí: harás llegar delante de ti a Aarón y tu hermano y a sus hijos contigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón, a Nadab, a Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón, y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano. ¿Qué quiere decir vestiduras sagradas? ¿Que hacían milagros? No. Significa que solamente eran de uso exclusivo para algo. A eso se refiere. Deben de ser vestiduras exclusivas, o sea, no podían andar por la calle así, o sea, en el sentido de que, no, pues es la ropa del diario. No, tenía que ser una ropa específica para un servicio. Dice, para honra y hermosura. Entonces quiero que analicemos primero esto, antes de pasar a otros versos. El llamado implica una distinción. El Señor nos llamó a todos. Y no estoy hablando del ministerio, estoy hablando de la iglesia. La palabra iglesia en el griego es la palabra griega eclesia. En vez de G es K. Así se escribe, eclesia. Esa es la palabra griega para iglesia. Y significa llamar fuera. Significa llamar fuera. La palabra iglesia en el griego. Y esto es obvio. ¿Fuera de qué? Pues obviamente fuera del mundo. ¿De dónde nos llamó el Señor? Nos llamó fuera. Por eso Jesucristo murió fuera de la muralla. La muralla simboliza toda la religiosidad que tenía el pueblo judío. Y obviamente la religiosidad que tiene el mundo. El mundo es religioso.
sea, el mundo sí cree en Dios, a su manera, pero cree. Y Dios nos va a llamar fuera. En el caso de este país, México, México es muy religioso. Creen en su santa patrona, ¿verdad? ¿Y de dónde nos llama Cristo? De ese lugar, de esos pensamientos, nos llama fuera, nos saca. Es como si cuando tú crees en Cristo, sales de la muralla y vas a encontrarte con Cristo al monte del Calvario, que está fuera de la ciudad. Pero no solamente eso, sino que nos ha vestido. Mira, anota este versículo, Isaías 61:10. Lo voy a leer en la versión traducción viviente. Isaías 61:10. Ahí anótalo, dice: me llené de alegría en el Señor mi Dios, pues Él me vistió con ropas de salvación y me envolvió en su manto de justicia. Soy como un novio en su traje de bodas o una novia con sus joyas. Isaías 61:10. Entonces, ¿de qué nos vistió? De salvación. Entonces, retomando el pasaje de Éxodo, dice que esas vestiduras representan honra y hermosura. ¿De quién? Obviamente de Dios. No es mi honra, no es mi hermosura, sino más bien es de Dios, quien nos ha llamado a ser la iglesia. Seguimos allí en Éxodo 28:2. Y harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Nuevamente, para que sean mis sacerdotes ya se repitió 3 veces. Entonces, eso es muy importante. El Señor da instrucciones de cómo deberían ser las vestiduras, y estas tenían 2 diferentes propósitos. O voy a mencionar 2, hay muchos, pero 2. Número 1, distinguirlos de los demás. ¿Cómo podías distinguir al sacerdote? Por las vestiduras. Él es sacerdote. Al verlos con estas vestiduras, era claro que eran sacerdotes. Y era una clara distinción. Es decir, había mucho pueblo, pero sacerdotes solo era una tribu, la tribu de Leví. Y se distinguían por esas vestiduras. Eso es lo que debemos volver en la adoración, hermanos. El problema del día de hoy es que nos vamos por las modas, por los movimientos, por los pensamientos que vienen de la farándula, incluso de gente no nacida de nuevo, que solo vio una oportunidad en una congregación y se metió a cantar. Pero él le dice que es Dios quien me puso acá cuando no es verdad. Mira, voy a citar unas palabras de un personaje que cuando yo leí esta noticia me dio risa, pero lo quiero mencionar porque muchas veces la gente toma estas palabras como una verdad absoluta. Estoy hablando de un hombre que hizo una canción ahí con su hija, que se llamaba ¿qué? La Gloria de Dios, Ricardo Montaner, que supuestamente es cristiano, supuestamente. ¿No? Yo no soy nadie para decir quién se va al cielo y quién no, porque eso no me corresponde a mí. Pero la Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. Fíjate lo que él dijo. Lo estaban entrevistando y dice aquí, así dice la noticia: Ricardo Montaner, siendo cristiano, nunca ha ofrecido un concierto cristiano gratis. Eso sería el motivo por el cual el cantante no asiste a eventos evangélicos. Fíjate lo que dice. En una recién entrevista con Ricardo Montaner, dijo lo siguiente: ¿quieres saber por qué no hago conciertos en reuniones cristianas? Dice, porque nunca están conformes y porque generalmente todo lo quieren gratis. Nadie quiere pagar nada. Los cristianos son muy agarrados. Fíjate lo que dice este hombre. Los cristianos son muy agarrados y no vemos la necesidad de comprar entradas. Creemos que nos tiene que regalar todo, y eso no es justo ni lógico. Esa es la razón por la cual no estoy de acuerdo con los salmistas, que anden cantando gratis.
a despensas de una siembra o una ofrenda por parte de la iglesia. Así no podemos cantar, así no podemos cantar. Un cantante cristiano debería cobrar las entradas y la gente tiene que pagar por ir a verlo. Es lo que dice este hombre, cristiano. Mira, yo le respondería, mira, a mí no me importa si haces conciertos o no. Esto no me importa a mí, si los haces o no lo haces. A mí no me importa, ni a Dios. Lo que le importa es tu discipulado y tu crecimiento. Eso es lo que sí le importa. Y se ve que el discipulado de aquí pues no tiene nada. Luego se le ve porque piensa tan terrenal. O sea, piensa que es un negocio. Perdóname. No es un negocio. Entonces, a ver, vamos a aclarar para que esto no se salga de contexto. Dice él que así no puede cantar. La gente tiene que pagar por ir a verlo. ¿Perdón? Entonces no es adorar a Dios, es ir a verte a ti. ¿Así lo vemos? Y muchos lo ven así. Entonces perdónenme, pero alguien que va a un concierto cristiano, ¿a quién va a ver? ¿A Dios? No te engañes. Tú no vas a ver a Dios. Tú vas a ver al artistita ese, ¿no? Pues sí, voy a decir otra cosa. Este hombre, Adrián Romero, que es un ecuménico. ¿Sabes qué es ecumenismo? Es que todas las religiones llevan a Dios. Eso es ecumenismo. Que todos somos hijos de Dios. No importa que tú adores una vaca y que tú adores al sol, y tú pues no crees, ¿verdad? Tu Dios, pues quién sabe, está en tu imaginación, pero todos somos hijos de Dios. Bueno, con el tiempo este hombre fue degradando su música. Tú puedes ver por si ya los últimos discos que él sacó, que ya ni sé cómo se llaman, porque pues ya, yo casi no lo escucho. O sea, los primeros discos que él sacó, la verdad, muy apegados a las escrituras, sacaba cantos de los salmos, pero ahora pues, ya se fue y le preguntaron, oye, en una entrevista en CNN, le preguntaron, ¿cuál es el propósito de que tú ahora tengas este material? Y él le dijo, es que debemos ver, o que el mundo vea, que nosotros estamos abiertos a todo. Y que Jesús no vino a juzgar a nadie, sino vino a incluirlos. Eso es lo que dice él. Y tiene una iglesia muy grande, o una congregación muy grande, allá por el norte, porque por allá él pastorea, imagínate. Pero eso es lo que él piensa. O sea, estamos llegando a ese pensamiento, hermano. O sea, que, es que todo debe ser amor. Dios nunca juzgó a nadie. Pues no ha leído la Biblia. ¿A quién va a ser el que va a juzgar más adelante, hermanos? ¿A quién se le dio toda la autoridad de juzgar? Al Hijo. Entonces, ¿de qué me están hablando? Entonces, eso mancha la adoración a Dios, hermanos. Porque el mundo piensa que servir a Dios es pues hacer un concierto. Si así fuera, Pablo es un fracasado. Y todos los apóstoles. Porque lo más que llegó Pablo fue al Areópago. Lo puedes leer, capítulo 16 de Hechos. Ahí estaba en Atenas y llegó al Areópago. El Areópago era como un teatro donde escuchaban disertar a muchos sabios. A los ateneos, a los griegos les gustaba mucho las nuevas cosas. O sea, como que, trae un rollo nuevo. Vamos a escucharlo. A ver qué rollo nuevo trae. Por eso lo escucharon, pero dice que cuando escucharon de la resurrección de los muertos, le dijeron a Pablo, ya te oiremos otro día. Entonces, uno que cree que la adoración es cantar, no, pues si lo van a ver, si no lo van a ver, pues está fracasando. Eso es lo que piensa Montaner. No, pues es que de eso vivo. Bueno, pero no puedes pensar que nada más cambiaste de apellido, de católico a cristiano o de no sé qué eras,
y piensas que puedes seguir haciendo lo mismo. ¿Qué clase de renovación es esa? Ese es el problema, hermanos. ¿Qué diferencia hay de este hombre a, no sé, Daddy Yankee o Luis Miguel? ¿Qué diferencia hay? Se cree un sacerdote de Dios, pero sigue vistiendo como el mundo. O sea, ¿no se supone que un sacerdote tiene vestiduras para ser consagrado? Eso es lo que estamos viendo. ¿Sabes cuál es la única diferencia? Que este hombre toma a Dios como bandera, diciendo, yo soy cristiano, canto para los cristianos, pero tienen que caerse como el mundo. O sea, ok, si tu trabajo es ese, de trabajar en el mundo así, está bien, hazlo. O sea, a lo mejor ese es tu trabajo, ¿no? O sea, a lo mejor tu trabajo es ser cantante, y pues cantas a la Macarena y no sé qué tanta cosa, pues bueno, canta ya. Pero no digas que es que los cristianos no quieren pagar por adorar a Dios. ¿Dónde se ha visto eso? Pero hasta ese punto hemos llegado. ¿Qué diferencia hay entre los premios ARPA y los premios Grammy? ¿O han visto esos conciertos de Viña del Mar en Chile? ¿Han visto esos conciertos en YouTube? Cuando cantan así artistas, pues sí, vete el concierto de Luis Miguel en Viña del Mar. Cuando ya termina su concierto, le dan su no me acuerdo cómo se llama, es una paloma, no sé qué sea, de plata. ¿Qué diferencia hay entre eso y pase al frente fulanito de tal y le vamos a dar su premio ARPA? ¿Qué diferencia hay entre eso y el otro? ¿Qué es cristiano? No os hagáis, por favor. O sea, ¿cómo vuelves un metal cristiano? ¿Cómo? ¿Qué proceso pasa? ¿Lo metes a un horno? ¿Cómo es? O sea, entró, yo digo que un horno cristiano, con fuego cristiano, ¿verdad? Con tenazas cristianas. Y obviamente el que manipula, pues es cristiano, ¿no? Si no se mancha todo. O sea, nos quejamos de los judíos que son kosher. ¿Sabes qué es kosher? Es una comida especial. O sea, se supone que el kosher es una comida que está totalmente inmaculada. Aunque nada más llega el rabino y dice, hace una oración, y ya toca el arroz o toca eso y ya es kosher. Según ellos, ya se purificó. Lo que ellos dicen con el kosher es que el rabino tiene como una santidad propia por ser judío. Entonces al momento que hace oración y toca algo se vuelve santo. Entonces por eso es una comida kosher. Pues para allá vamos con los cristianos, ¿no? Que también oraron y el templete es cristiano y lo toca. La bocina es cristiana. El micrófono aquí es cristiano, ya se volvió. O sea, por favor, hermanos, en serio. Quedemos en lo ridículo. Pero de eso está lleno la congregación, de eso está lleno. De eso nos estamos llenando. ¿Qué podemos decir de esta mujer, Yuri? Que es una pseudopastora, porque así lo digo, pseudopastora, que allá se congrega tiene una congregación allá en México, y tiene balcones VIP, donde nada más ella puede llegar, ahí toma la prédica de VIP. ¿Cómo ves? No, pues si así fuera, pues también vamos a hacernos acá. Y toda esta mujer, pues sí, anda en la farándula, ok, a lo mejor ese es su trabajo, sí. Pero tú la ves, ha salido en la televisión, en esos programas, se viste como el mundo le dice. ¿Sabes por qué lo acepta? Porque sabe que si no, no la van a dejar entrar, porque así es el mundo. ¿Qué diferencia hay entre ella y una que da el clima? Pero es cristiana. La hermana Yuri. ¿Te das cuenta cómo se mancha la adoración a Dios? Se ha rebajado tanto el nivel de santidad, de consagración, de sacerdocio cristiano, que hasta pensamos ahora que cualquier grupo que pone Dios en su letra es cristiano. Hace tiempo, Maná sacó un disco llamado Amar es combatir. Así se llamaba el disco. Había una canción en sus repertorios que se llamaba
tú me salvaste del infierno, así decía. Y muchos decían, es que esa canción es cristiana. Y yo la escuché. No habla de Dios, no habla de Jesús, no habla de la sangre de Cristo, no habla de nada, pero es cristiana. ¿Te das cuenta hasta qué punto se ha rebajado? O sea, que porque tiene letras o palabras que no son tan comunes, ¿es cristiana? Por favor. O sea. Número 2. Estamos en el punto del propósito de las vestiduras. Número 2. Para recordar a quién servimos. Entonces, número 1 era para identificarnos, ¿verdad? O sea, si tú estás en un lugar, ¿qué es lo que te va a distinguir? ¿Tu vestimenta? No, no estoy diciendo eso. O sea, no estoy diciendo que la vestimenta que traigas te va a distinguir de los demás. Tal vez sí, ¿no? Tal vez sí. A lo mejor si llegas con un vestido amarillo canario y pues todas las demás vienen de rojo, pues te vas a distinguir, ¿verdad? Esas fuerzas. Pero no me refiero a eso, sino me refiero a muchas veces la conducta que tenemos, el cómo hablamos también, te hace ver diferente, te hace ver muy diferente, por cómo hablas, por cómo te conduces, por cómo respondes a ciertas cosas, ¿ok? Pero otro punto es para recordar a quién servimos. Sin duda el sacerdote, al ponerse las vestiduras, en la mitra decía santidad a Jehová en el servicio. Debía recordar a quién servía. Todas sus vestiduras lo hacían ver como un representante de Dios. Entonces, algo que nos dice esto es que tenemos que tener bien en claro a quién pertenece la adoración, hermanos. ¿A quién pertenece? A Dios. ¿Y a quién servimos? Muchas veces se nos olvida y empezamos a ser condescendientes. Empezamos a menospreciar lo que Dios te ha otorgado para que lo adores. Lo pisoteamos y lo más doloroso es que pensamos que no hay ningún problema. Y yo te diría, sí hay un problema. ¿Sabes cuál? Que nuestro Dios está vivo. Y horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. O sea, los que escucharon las lecciones esta semana, yo les dije algo, les dije, Dios no puede dejar el pecado así nada más por así, no, porque Él es santo, Él tiene que juzgarlo, porque eso es lo justo, Él tiene que juzgarlo, tiene que pisotearlo, y no importa si es un cristiano o no, tiene que juzgarlo, eso es un requerimiento de su santidad, por eso Él es 3 veces santo. O sea, él no puede pasar por alto eso. Entonces, hermanos, debemos recordar a quién servimos. Y lamentablemente hoy muchos se les ha olvidado. Este hombre que se le dice el embajador de la música, ¿saben quién es? Marcos Witt, que abandonó el pastorado allá en Lakewood. No voy a mencionar por qué. Hay una teoría muy fuerte de por qué lo hizo, y no es lo que él dice, de que había hecho un contrato, imagínate. No, pues, le voy a decir al pastor Josué, o más que nada a Dios, porque fue Dios el que me llamó, pues que dónde está mi contrato, que cuántos años voy a servir, pues ya me retiro, ¿no? ¿Te imaginas? Yo te preguntaría a ti, ¿cuánto fue tu contrato de cristiano? ¿Cuánto firmaste? ¿10 años de tu vida? ¿5? ¿Cuántos años firmaste? Eso es lo que él está diciendo. Entonces, ¿te imaginas todo el pensamiento que se está metiendo a las iglesias? Pues que bueno, yo puedo servir hasta que yo quiera. Y después ya me retiro y pues ya me voy a mi casa a Hawái o a las Bahamas, ¿verdad? O allá a Puerto Vallarta, Acapulco, ¿verdad? Y pues ya serví a Dios. Pero no es por eso, hermanos. Yo ahorita no lo voy a mencionar, no tiene caso que lo mencione. ¿Por qué este hombre se retiró? Pero te voy a decir algo. Él se retiró por ocultar algo. Algo grave. Algo grave. Por eso se retiró. Fue lo mejor. O sea, viéndolo ya en un punto así,
fue lo mejor. El problema es que ahora se dedica a que está haciendo clínicas de música y de adoración a Dios, pero es un ecuménico. Perdóname, hermano, pero Dios no es así. O sea, de que vamos, Dios quiere salvar a todos, sí. ¿Todos se van a salvar? No. ¿Dios quiere salvar a todos? Sí. ¿Se van a salvar todos? No. ¿Dios va a perdonar a todos? No. No. No va a perdonar a todos. ¿Por qué? Porque la manera en que alguien va a alcanzar perdón es solo a través de Jesucristo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Esa es la realidad. Entonces, ¿hay una diferencia? Sí. Lo vimos la semana pasada. Y se veía la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Apocalipsis 3. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, ¿qué es un tibio? Un ecuménico. Es un tibio. Yo quisiera que fueses frío o caliente. O sea, decídete, ¿estás conmigo o contra mí? No puedes estar en el centro. A la gente le gusta estar en el centro, ¿no? O sea, como que, oye, ¿qué piensas de esto y del otro que está surgiendo en el mundo? Ay, pues yo no sé, o sea, yo no me meto con nadie. O sea, si quieren así, o sea, si tú como cristiana, mujer, si tú como cristiana, o sea, ¿qué piensas del aborto? Ay, no, pues yo no sé, o sea, yo no me meto con nadie. No seas ecuménica. Sé fría o caliente. ¿Cuál es tu pensamiento de eso? ¿Fría o caliente? ¿Qué piensas de todo este movimiento que está surgiendo? Ay, no, pues sí, pastor, porque, o sea, nos han maltratado mucho. Sí, estoy de acuerdo que sí. Pero tú piensas que eso es para que te rebeles, vayas en contra del orden de Dios. Yo creo que no. Tú como cristiana debes tenerlo bien claro cuál es tu lugar, porque esa es tu identidad en Cristo. Si tú estás pensando como eso, bueno, ya sé de qué lado estás. O sea, no puede ser así de que, no, pues yo no me meto con nadie, o sea, ni estoy a favor ni en contra, ¿no? Como que te quieres evitar el problema. Yo no estoy a favor ni en contra. Yo, pues, donde peco, pues, donde te convenga. No puede ser así. Tú como cristiano no puedes ser así. Por eso Dios dijo, delante de ti está, ¿qué? La bendición y la maldición. La vida, no dice, delante de ti está como que la medio vida, no dice eso, dice la vida o la muerte. O sea, tú tienes que tener bien claro a quién perteneces. Tú no puedes ser a medias tintas. ¿Sabes por qué va a pasar eso? Porque al final las mujeres o los hombres que piensan de esa manera siempre se van a ir por el lado de la maldad, siempre. Porque ese es donde más guardan su vida. Seguimos adelante. Profeta. Malaquías 4, 3 y 4. Dice ahí, hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. En el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, el cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Casi siempre la misión de un profeta eran para dos vertientes. Número 1, animar y dirigir al pueblo. Eso lo podemos ver, por decir, con el profeta Natán, con Samuel, ¿verdad? Y número 2, para advertir o llamar la atención del pueblo. O sea, muchas veces el profeta iba para, pues, hacerles ver su pecado y que vendría una consecuencia. Tenemos muchos profetas a los que podemos recordar: Moisés, Elías, Eliseo, Natán, Malaquías, Samuel, Isaías, Jeremías, Nahum, Jonás, Habacuc.
Tenemos muchos profetas. De hecho, hay un profeta que no se conoce su nombre. Nada más se le llama el profeta joven, que de hecho murió por un león. Porque Dios le dijo, ve, le dices a este rey lo que vas a decir y te regresas por otro lado. O sea, tomas este camino, vas con el rey, le dices lo que le tienes que decir y cuando te regresas por otro lado. Así le dijo Dios, le dio todas las instrucciones. Entonces, lo que hizo fue con el rey, le dijo, y entonces un profeta le llamaban un profeta viejo. Le dijo, no, es que Dios me dijo que te regreses por el mismo lugar. Otra cosa, hermanos, ahí vamos a aprender otra cosa, y es, Dios no cambia de opinión. Si Dios ya dijo, esto no, es no. Bueno, es que ya la cultura cambió, Dios no cambia. Que es otro argumento que saca el mundo, ¿ah? Bueno, es que en la Biblia en esos tiempos era así. Pero ahorita en estos tiempos pues ya estamos en la liberación y ya somos más maduros. Y piensan que Dios se tiene que adaptar a eso. No. Aguas con ese pensamiento también, Aguas. El hecho de que el hombre viva de una manera no quiere decir que Dios esté aprobando eso. O que si el hombre aprobó una ley, que por cierto, ahorita ya los diputados y senadores ya aprobaron que ya se puede hacer negocio con la marihuana aquí en México. O sea que ya podemos ser como Pablo Escobar, pero legales. Joven, vamos a sembrar nuestro huertito y vamos a hacer negocio, ya se puede. Pero, ¿será legal delante de Dios? ¿Venderla? Sí es legal. ¿Por qué? Porque Dios hizo esa planta. Pero ya hacer anfetaminas y procesarlo, eso se le llama hechicería. Por algo Dios hizo esa planta, ¿no? Tiene algunas cosas que son medicinales. Te desinflama, te quita dolores. Que el hombre lo ha tomado para otra cosa, eso es parte de la naturaleza caída del hombre. Pero seguimos acá. Entonces, ¿qué tiene que ver con la adoración? Tiene mucho que ver. Y es que los profetas hacen referencia a la palabra. Vamos a ver este salmo. Salmo número 1. Es un salmo muy conocido. El versículo 1, vamos a ponerlo así, versículo 1 de Salmo 1 es el sacerdocio. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ok, voy a aclarar otra cosa acá. Cuando habla ahí de silla de escarnecedores, no se refiere a sentarte en el cine, que muchos sacan eso. No, es que ¿por qué no vas al cine? Es que ¿quién se ha sentado allí? A lo mejor un escarnecedor que pues ahí no adora a Dios y me voy a sentar allí. La Biblia no dice eso, no se refiere a eso. Hay que entender que los salmos es un punto poético. O sea, cuando vemos que dicen, es que las palmeras aplauden, ¿a qué se refiere? ¿A que eso pasa? No, se refiere a que en las calles de Jerusalén había por lo general muchas palmeras. Y habla del regocijo, pero también habla del viento. ¿Qué pasa cuando hay mucho viento? Pues el árbol se revolotea, parece como que está. A eso se refiere. ¿Aquí a qué se refiere con silla de escarnecedores? Se refiere a sentarte con personas que solamente andan buscando hacer el mal. Tú no puedes ser así. Tú no puedes ser una mujer, un hombre, que tú estés sentado con gente que solamente busca desacreditar a Dios. No tienes razón de ser eso. A eso se refiere, que tú eres sacerdote. O sea, ¿cómo eres sacerdote de Dios y estás planeando desobedecer a Dios? O sea, no tiene razón de ser. Tú eres sacerdote de Dios.
Tienes unas vestiduras que te deben recordar que tú sirves a Dios. Luego dije en el versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, eso es la profecía, y en su ley medita de día y de noche. Habla de un estudio y de la búsqueda de la voluntad de Dios. Y eso, hermanos, esas dos cosas van a producir algo, y es bendición y aprobación. Por eso dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Sabes de dónde tomó esa parte David? Será como árbol plantado. La mayoría de su vida, ¿dónde la pasó? En el desierto. Y es interesante, hermano, pues tú vas al desierto de Judea, hay lugares donde nace agua, en el pleno desierto. En el pleno desierto. Y obviamente donde nace agua, ¿qué hay? Vegetación. O sea, puedes encontrar vegetación en medio del desierto. ¿Sabes de qué nos habla eso? O sea, ¿te das cuenta que dónde fue dado los 10 mandamientos? En el desierto. ¿Dónde fue dado el maná? En el desierto. ¿Dónde fue tentado Jesús? En el desierto. El desierto tiene mucho que ver con cómo está el hombre sin Dios. El hombre requiere mandamientos. El hombre requiere la palabra en el desierto. El hombre requiere la ayuda de Dios en el desierto de su vida. Por eso cuando dice, sino que de su interior brotarán ríos, ¿a qué se refiere? A que tu vida, nuestra vida, es un desierto, y que en medio de ese desierto va a brotar agua, y donde brota agua, hay vida. Por eso dice eso David, será como árbol. O sea, él vivió en el desierto, pero encontraba árboles siempre verdes. ¿Por qué? Había agua. Y su hoja no cae, y todo lo que hace, prosperará. ¿Qué significaba prosperar según el árbol entonces? Tener vida todo el tiempo. ¿Qué era lo contrario a eso? La lepra. La lepra era una enfermedad que en el punto espiritual se llamaba la inmundicia, que es un muerto en vida. Cuando alguien era leproso, se le consideraba un muerto en vida. Entonces imagínate un leproso, Naamán era un ejemplo, Naamán era leproso, era un hombre acaudalado, amado por el rey, pero ese primero era leproso. ¿Qué quiere decir? Tenía muchas cosas, pero estaba muerto. Entonces continuemos leyendo este capítulo y vámonos lo que dice ahí, Salmo capítulo 1, verso 4, dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Esta última parte del Salmo tiene mucho que ver con los versos de Malaquías, porque sin duda la palabra hace dos cosas, o te endurece o te ablanda. Así pasaba con los profetas. Su predicación hacía que la ciudad o se arrepintiera o buscara matarlos. Y voy a leer este pasaje, anótalo. 1 Corintios 14, versículo 5. 1 Corintios 14, versículo 5. Aquí está hablando Pablo del don de lenguas, pero dice, así que quisiera que todos hablaseis en lenguas, pero sobre todo que profeticéis. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que se desinterprete. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿de qué aprovecha? Si no les hablo con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina.
Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que tocan? Versículo 15. 1 Corintios 14, 15. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Vea, esa parte está hablando Pablo de lo que se hacía en la iglesia para adorar a Dios. Oraré con el espíritu, pero oraré también, ¿qué? Eso es lo que está faltando en la adoración. ¿Qué cosa es el espíritu? Es la parte que se comunica con Dios. Por eso dice, cuando estás muerto espiritualmente, un hombre muerto significa separado, significa que Dios se comunica a tu espíritu a través del Espíritu Santo, pero cuando estás muerto no escuchas la voz de Dios. Entonces, ¿oraré con el espíritu? Sí, o sea, muchos oran así como que Dios me dijo esto y oran con el espíritu, pero tienes que orar también con el entendimiento. Si Dios te dijo eso, ¿cómo se confirma eso? ¿Te acuerdas cuando cuando Juan el Bautista mandó a decirle a Jesús, ¿eres tú el que habremos de esperar o esperaremos a otro? ¿Y cómo le responde Jesús? Y de decirles, los cojos andan, los ciegos ven, los leprosos son limpiados y a los pobres es predicado el evangelio. ¿Sabes por qué le dice eso? Porque hay milagros que solamente el Mesías podía hacer. Y uno de ellos era sanar a un ciego. Nadie había hecho eso. Solamente el Mesías podía hacerlo. Entonces cuando le dice eso, pues sí, soy yo. Soy yo. Por eso el ciego de nacimiento era una clara evidencia que Jesús era el Mesías, pero los judíos no lo aceptaban. Ese era un milagro mesiánico, o sea, nadie podía hacerlo. Y en Isaías estaba dicho que solamente el Mesías podía hacer eso. Entonces, ¿oraré con el Espíritu? Sí, pero también oraré con el entendimiento. ¿Cantaré con el Espíritu? O sea, con emoción de que, ay Señor, gracias, tú me estás hablando aquí, sí. Pero hay que cantar también ¿con qué? Porque si bendice solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá él amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú, a la verdad, bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, fíjate lo que dice. No seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Vamos, es increíble lo que dice aquí este pasaje. Les dice que no sean niños en el modo de pensar. Y eso es lo que pasa hoy con respecto a la adoración y el servicio a Dios. Son demasiado niños, en verdad. Pensar que porque un grupo puso la letra Dios, ya son cristianos, eso es de un niño. Pensar que porque cantó junto con otro músico famoso, ya por eso son cristianos. Hemos llegado a esa manera de niño de pensar. Porque mira, si a un niño le das un pan artesanal y un pan que del tía Rosa, ¿tú piensas que lo distingue? Él se va a comer, te va a decir, o sea, ¿tú piensas que distingue? Ay, ¿cómo te supo el artesanal? Pues igual, es pan. Así son los de la iglesia. ¿Cómo te supo este canto? ¿Cómo te supo esta predicación? Pues igual. ¿Y el del mundano de allá? Pues igual. No sean niños en la manera de pensar. Entonces, se lo come porque simplemente tiene hambre. Ese es el punto donde está la iglesia. No distingue el maná de los puerros, las ajos y las cebollas.
de Egipto. Veamos, hermanos, no hay punto de comparación. Ajos, cebollas y puerros. ¿Has comido un ajo nada más así? Pues sí, cuando haces alberjones, luego ese guiso lleva ajo, y luego se te va, junto con el alberjón, ¿ah? Se te va y muerdes el ajo. ¿Cómo te sabe? ¿Cómo podían comparar el ajo con el maná? ¿Cómo? ¿Has comido cebolla? Pica, ¿ah? Pero, o sea, yo he comido con el hígado. Con los tacos sabe muy buena. Pero sola, ¿la has probado sola? O sea, que cortas la rodaja y te la comes. ¿Cómo podían comparar la cebolla con el maná? O sea, ¿de dónde? Los ajos, las cebollas y los puerros básicamente son verduras amargas, que comerlos solos es algo que no se piensa. El maná, en cambio, hermanos, era la base de una alimentación balanceada. Hizo que no se enfermaran, que no se cansaran, que no se hincharan sus pies en el desierto. ¿Te imaginas lo que el maná era? Que no se fatigaran en extremo, que siempre estuviesen nutridos. ¿Cómo podían comparar el maná con los ajos, los puerros y las cebollas? Eso es lo que está pasando. El maná de Dios, la iglesia lo está comparando con los puerros del mundo. No les importa pagar. Pero claro, no ponen pero para pagar un concierto, una entrada de fulano, ¿verdad? Para la gloria de Dios. Pero para ofrendar es un robo, fraude, es ilegal, eso es de la ley. Pero cuando se trata de traficar con la adoración, no importa, son niños. Y voy al último punto para ir terminando. Mesías. Y terminamos. Malaquías 4:4. Y termino. Malaquías 4:4. Dice ahí: acordaos de la ley de Moisés mi siervo, el cual encargué en Horeb en ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Sin duda, conocemos a qué se refiere, y hace referencia a Juan el Bautista, que vendría a preparar el camino del Mesías. Pero hermanos, debemos recordar que el Mesías va a volver de nuevo. A Elías o a Juan el Bautista le tocó preparar el camino de Cristo para venir como el Redentor, como el Dios de amor, como el Dios encarnado. Pero ahora a nosotros nos compete decir que el Mesías volverá, pero ya no como cordero, sino como el león de la tribu de Judá, como el rey. La pregunta para ir terminando es esta: ¿nuestra adoración está proclamando que Jesús viene por nosotros? Por lo que vemos, eso no es así. Porque con las cosas que hoy las congregaciones hacen, lo único que el mundo ve es que buscamos lo mismo que ellos. Reconocimiento, fama, posición, dinero. Que buscamos en esta vida lo que ellos buscan. Que a nuestra vida le da sentido lo que a ellos supuestamente les da sentido. La adoración debe hacer que el mundo vea que no buscamos las mismas cosas. Que nuestro pensamiento con respecto a muchos temas es muy distinto lo que nosotros buscamos. Por eso te digo, tú tienes que tener en claro cómo son las cosas. O sea, el mundo se mueve por ideologías. Tú no te puedes mover por eso. Tú te debes de mover por la verdad. En el mundo hay muchos temas.
matrimonio, el lugar de la mujer, el lugar del hombre, educación de los hijos, muchos temas. Y muchas veces tomamos el pensamiento que más me conviene. Que lo escuché en la tele, lo escuché con mi compadre, con mi comadre, en el gimnasio, lo escuché en el lugar donde trabajo, con mi jefe, con mi jefa, con mi compañero ahí al lado, en un buffet de abogados, en un programa que viene y dicen un pensamiento de ellos y como que me conviene ese pensamiento y lo adopto. La cuestión es, ¿eso está de acuerdo Dios con ese pensamiento? Ahí es donde debe entrar nuestro discernimiento, ¿no? Donde debe entrar nuestro discernimiento de que, a ver, él dice esto con respecto, y sí, o sea, hay muchas posiciones, por decir, con este movimiento feminista, hay muchas posiciones que ellos dicen, bueno, pero no solamente podemos tomar solamente un lado, hermanos, tenemos que tomar ambos lados, y obviamente, por lo más alto, la palabra de Dios. Si la palabra de Dios respalda ese pensamiento, hay que creerlo. Pero si no es así, aunque me convenga, no puedo creerlo. ¿Por qué? No está de acuerdo con la verdad. ¿Qué es la verdad? Lo más cercano a la realidad. Lo más cercano a la realidad. Entonces, la adoración debe hacer que nosotros no busquemos las mismas cosas, que nuestro pensamiento con respecto a muchos temas es muy distinto al de ellos. ¿Y que eso nos va a traer odio? Sí. ¿Amenaza? También. Que te van a decir que tú estás en contra de la mujer, no entienden por qué, si tú eres mujer, ¿por qué estás en contra? ¿Porque tú no haces destrozos? ¿Porque no vas y pintas los monumentos y todo eso? ¿Por eso tú estás en contra? Pues siéntete gozosa si así hacen eso, si te dicen eso. Siéntete gozosa, porque lo haces, que te agreden por Cristo, porque tú sigues la verdad. Es fácil seguir la corriente, es fácil, cualquiera lo hace. Pero seguir la verdad y decir, no, ¿sabes qué? Es que ese no es mi lugar que Dios me ha dado. Ese no es lo que Dios quiere para mí. Hechos capítulo 4, versículo 5, y con eso vamos a terminar. Vamos a terminar con ese pasaje. Hechos capítulo 4, verso 5. Dice ahí: aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Voy a decir un poco de contexto de este pasaje. El contexto es que Pedro y Juan iban al templo a la hora de la oración, más o menos como las 2 de la tarde, más o menos. Y vieron a un paralítico ahí, al lado, en la puerta, la hermosa. Entonces dice que les pidió una moneda. Y ellos le dijeron, se quedaron viendo y le dijeron, no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy, ¿no? O como dicen los traficantes de la adoración, ¿no? No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo vendo, ¿no? ¿Te imaginas? Así le hacen, ¿no? Es que no es justo que... O sea, ¿te imaginas a Pedro y a Juan pensando como Montaner? No, hombre, pues, ¿para qué lo sano si no me paga? ¿Te imaginas? O sea, bueno, ahí veas a Pedro y a Juan siendo tontos porque no cobraron. Entonces, les dicen que en el nombre de Jesucristo de Nazaret los levantan, y entonces ya este hombre entra al templo, porque no podía entrar al templo un hombre así, o sea, era algo inmundo. Entonces pues, todos en el templo lo ven y dicen, ¿qué no es este el que pedía limosna? Se le acabo de dar una moneda, ¿no? Y ahora está aquí adentro, o sea, ¿cómo? Y él decía, soy yo. Ah, bueno, todos empezaron a regocijar y toda la cosa, y entonces las autoridades allí, que los arrestan, y que les hacen un juicio, de que, a ver qué rollos, ¿no? Eso era algo normal, ¿eh? O sea, cuando sucedió un milagro, el Talmud decía que tenían que investigar de dónde provenía ese movimiento. Había 4 fases para investigar eso. La número 1 era
era nada más observarlo. No podían hablar, no podían preguntar, no podían tomar un testimonio, no. La primera cosa que debían hacer era nada más verlo, a ver qué hacía, qué enseñaba. Por eso cuando vemos en los evangelios que los escribas y fariseos estaban con Jesús oyendo su enseñanza, era porque lo estaban investigando, a ver si él era el Mesías, pero jamás lo creyeron. Entonces, aquí los agarran y los van a someter a una investigación, ¿no? Entonces dice, y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, poniéndolos en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. O sea, en su investigación de ustedes, Jesús no era el Mesías. ¿Pero qué creen? Se equivocaron. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo, fíjate lo que dice, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo. Esa era la vestimenta que tenían. O sea, no era una vestimenta así que, no, pues wow, sí, se ven como cristianos. No. Pero dice que se maravillaban por el denuedo de ellos. Y les reconocían que habían estado con... Ese es el versículo clave de esto. La gente tiene que ver tu denuedo de cómo tú estás con Jesús. Porque va a volver. Eso es adoración, hermanos. ¿Tú piensas que con esas declaraciones de Montaner se ve el denuedo por Jesús? No, se ve el denuedo por su negocio. Está bien. ¿Quieres hacer tu negocio? Está bien. O sea, yo no me opongo allá afuera. Entonces les ordenaron, versículo número 14, y viendo al hombre que había sido sanado, estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces, ¿cómo le voy a decir que no es cierto? Ahí está. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. ¿Ves lo que va a pasar cuando tú estás con Jesús en estos tiempos? No, pues ¿qué vamos a hacer si esta mujer es más recta que nosotros, que somos bien feministas, y esta mujer es más recta que nosotros, que es cristiana? ¿Qué hacemos? Vamos a amenazarla. Que si no se une con nosotros, pues le va a llegar. Y una vez que la vaya pensando, ¿no? Y llamándolos, les intimidaron que a ninguna manera hablasen ni enseñasen el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Ahí es donde se aplica ese verso. ¿Cuándo? Cuando hay una ley que se opone a la verdad. Ocupan este verso para que, no, nosotros no vamos a cerrar la iglesia porque hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. No se aplica ese verso allí, el contexto no te lo permite. No está hablando de que si el gobierno te dice que te cuides, no está hablando de eso, está hablando aquí de que ellos les intimidaron que ya no predicaran, pues no podían obedecer eso. Ahí es donde se aplica ese verso. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se habían hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años.
Hermanos, Cristo va a volver, está a punto de volver. ¿Sabes que la Biblia dice que en Zacarías, que él vio en una visión donde las calles de Jerusalén tendrían niños y que los hombres serían longevos? ¿Sabes que eso en Israel está pasando ya? En las calles de Israel, de Jerusalén, hay así parques de diversión, está lleno de niños. Y más ahorita que ya hay vacunación, que Israel es el país más avanzado en vacunar. Hay muchos niños y los hombres más longevos de Asia son de Israel. Esto ya está pasando. Cristo está muy cerca, hermanos. Está ya muy cerca. Entonces hay que perseverar. Hay que perseverar. Que con este movimiento que se está levantando, nosotros debemos de estar del lado de la verdad. Ese es ese lado del que debemos de estar. No de un movimiento, no de esto, no. Del lado de la verdad. Del lado de Cristo. Vamos a orar y vamos a terminar, hermanos.